caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya y que según este relato fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército aqueo, lo que provocó la caída definitiva de Troya. La fuente más antigua que menciona el caballo de Troya, aunque de manera breve, es la Odisea de Homero. Posteriormente, otros autores ofrecieron relatos más amplios del mito, entre los que destaca la narración que recoge la Eneida de Virgilio. Este hecho ha dado origen a dos expresiones idiomáticas: caballo de Troya, es decir, un engaño destructivo, y presente griego, algo concebido como aparentemente agradable, pero que trae consigo graves consecuencias. La guerra de Troya fue descrita por primera vez en los poemas homéricos y desde entonces ha sido contada por otros autores, antiguos y modernos, quienes han introducido variaciones y expandido la historia, pero el resumen del episodio del caballo es el siguiente. La guerra duraba más de 9 años cuando el más destacado guerrero griego, Aquiles, había muerto en combate. A pesar de haber cumplido las condiciones impuestas por los oráculos para la toma de la ciudad, los griegos no conseguían atravesar los muros de Troya. Después de narrar una visión, Calcante dedujo que no deberían seguir tratando de asaltar las murallas de Troya por la fuerza, sino que tendrían que idear una estratagema para tomar la ciudad. Después de ello, Odiseo concibió el plan de construir un caballo y ocultar dentro a los mejores guerreros. En otras versiones, el plan fue instigado por Atenea. Bajo las instrucciones de Odiseo, el caballo fue construido por Epeo el Fosirio, el mejor carpintero del campamento. Tenía una escotilla escondida en el flanco derecho y en el izquierdo tenía grabada la frase: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Los troyanos, grandes creyentes en los dioses, cayeron en el engaño. La aceptaron para ofrendarlo a los dioses, ignorando que era un ardid de los griegos para traspasar sus murallas, puesto que en su interior se escondía un selecto grupo de soldados. El caballo era de tal tamaño que los troyanos tuvieron que derribar parte de los muros de su ciudad. Una vez introducido el caballo en Troya, mientras los troyanos festejaban por su victoria, los soldados ocultos en él abrieron las puertas de la ciudad, tras lo cual la fuerza invasora entró y la destruyó. El caballo de Troya es mencionado por primera vez en varios pasajes de la Odisea de Homero. Demodoco, yo te admiro más que pudiera hacerlo varón alguno, pues son las hijas de Zeus quienes te inspiran, cuando no el mismo Apolo, a juzgar por lo primorosamente que canta los azares de los aquivos, como si tú mismo los hubieses visto o alguno de ellos te lo hubieran referido. ¿Querrías cantar ahora cómo estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Atenea? Sí, aquella engañosa máquina que Ulises llevó a la Acrópolis y que escondía en su enorme panza a los guerreros que asolarían a Troya. Si también esto lo explicas al tenor de lo que sucedió, entonces diré a los hombres que son las propias deidades quienes te inspiran. El motivo de la guerra de Troya, según la Ilíada de Homero, es el secuestro de Helena, la reina de Esparta. El secuestro fue realizado por París, el hijo del rey de Troya. Por eso, a lo largo de la Ilíada, los dioses intervienen constantemente en apoyo a ambos personajes. El nombre de Troya hace referencia a una ciudad antigua ubicada en la costa noreste de Turquía. Desde la antigüedad, esta ciudad ha sido identificada por muchos investigadores como la Troya mencionada en la leyenda. Actualmente, el nombre turco del sitio es Izarlik. Asimismo, la ciudad de Troya se remonta al menos a 2700 años, cuando los griegos colonizaron la costa oeste de Turquía. Las historias relatadas en la Ilíada y la Odisea son increíbles, de ahí que hayan sobrevivido tanto tiempo. Son lo que los griegos llamaron mitos, en el sentido original de la palabra, cuentos tradicionales transmitidos de generación en generación, primero oralmente y luego de forma escrita. ¿Tenían los griegos de la posguerra troyana alguna buena razón para inventar y embellecer semejante historia? Un estudio socio-histórico comparativo de lo épico como género de la literatura comunitaria sugiere dos cosas relevantes. Primero, que sagas como la Ilíada presuponen ruinas, y segundo, que en la esfera sagrada de la poesía épica las derrotas se pueden convertir en victorias y las victorias se pueden inventar.
un momento alrededor del año 1200 a.C., el antiguo mundo del Mediterráneo oriental griego sufrió una serie de grandes catástrofes. Estas calamidades incluyeron la destrucción física de ciudades y ciudadelas, seguida de una despoblación severa, transmigración interna masiva y una degradación cultural casi total. Una explicación para el impulso de crear o fabricar el mito de la guerra de Troya es la apremiante necesidad para postular una era de oro de antaño, durante la cual los griegos pudieron reunir una fuerza expedicionaria de más de 1000 barcos, liderada por reyes heroicos, que castigaban a una molesta ciudad extranjera que se había atrevido a robar y aferrarse a una de sus mujeres más importantes e icónicas. En resumen, el mundo de Homero es inmortal precisamente porque nunca existió fuera del marco de los poemas épicos, ya sea en su versión oral o su posterior transcripción y difusión. Sin la creencia de los antiguos griegos en una guerra de Troya, no tendríamos el género del drama trágico, uno de los inventos más fértiles e inspiradores de los griegos para debilitarnos, prevenirnos e destruirnos. Homero vive y larga vida Homero, pero la guerra de Troya lo más probable es que nunca haya existido. A raíz de la alegoría explicada en la ilustración de Quino surgen varios ejemplos. Uno de ellos es la operación Causa Justa desarrollada en Panamá en 1989 a manos de Estados Unidos, quienes enviaron a 20.000 marines a capturar al presidente por narcotráfico. Para cumplir el objetivo se bombardearon puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos, lo que ocasionó mucha destrucción y miles de muertos. El verdadero objetivo era mantener el control de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. Otro ejemplo sucedió en 2011 en Libia, cuando miles de libios salieron a protestar en contra del gobierno en la llamada Primavera Árabe. Los Estados Unidos encabezó la operación Unified Protector de la OTAN con el objetivo de establecer la democracia en Libia, pero el resultado fueron miles de muertos y desaparecidos y que se quedaron con el petróleo del norte del país. Y por último, el ejemplo de Irak, el cual fue invadido por Estados Unidos en 2003 con el objetivo de buscar armas de destrucción masiva. La ocupación se mantuvo hasta 2011 y dejó millones de muertos. En conclusión, esta ilustración es una alegoría a las políticas exteriores estadounidenses que supuestamente actúan con fines de diplomacia y libertad, pero que en realidad sus objetivos son mucho más perversos.